Bueno, vamos a arrancar porque también te cuento que esto también es una propuesta del club en el que estoy trabajando para el Club Sol y Lago y el Club de Natación de Carlos Paz. Es bastante interesante la propuesta, más allá de que sea un trabajo de obesidad y que la obesidad sea concretamente una situación que afecta prácticamente al 65% de la población argentina, y obviamente que como nosotros como ciudadanos estamos exentos a todo eso. Esto fue una iniciativa y bueno, con el apoyo del club estamos tratando de empezar a hacer un trabajo más de concientización en relación a esto que vamos a charlar un poco. Vamos, comienzo nomás. Vámonos. Bueno, para que tengo que ver acá. Bueno, obesidad y sobrepeso. Detalle a considerar. A mí, a modo de introducción, se me ocurrió arrancar y comenzar con algunos números, que era lo que venimos conversando hasta el momento. Estas son algunas estadísticas, si bien no se han hecho estadísticas más recientes, pues son estadísticas del año 2016 y algunas del año 2017, o sea, no sé por qué más adelante no hicieron más, no tuvieron la posibilidad de hacer un trabajo un poco más, digamos, más acabado, de saber cuáles son los números reales o que se aproximan a los números reales, ¿verdad? Pero bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial padece de sobrepeso u obesidad. Por otra parte, esta investigación que se hizo es más reciente, determinó que hay cerca de 41 millones de niños menores de 5 años que tienen un estado de sobrepeso u obesidad. Esto también es un detalle a considerar, ¿verdad? A tomarlo, dependiendo de la perspectiva que uno lo mire, considerando de que para esa edad la acumulación de tejido adiposo tiene otras perspectivas fisiológicas, ¿verdad? A considerar, ¿no? Acá está lo que yo les comentaba, o lo que te comentaba, en relación a Argentina, concretamente. En el año 2016 fue más o menos la investigación más acabada que se hizo en relación a los niveles de obesidad y sobrepeso que tenía el país, y se determinó que para ese momento había un 65% de la población argentina que tenía sobrepeso y obesidad. Ahora bien, fíjate esta plantilla. Acá, esta plantilla fue una investigación que hizo la Secretaría de Gobierno de la Salud y de la Nación. Ellos determinaron algunas cuestiones bastante interesantes. Hablaron de básicamente 4 aspectos importantes en relación a la obesidad o la condición afectada puntualmente, determinada por aspectos de malnutrición, la relación que había entre la obesidad y el sexo concretamente biológico, el sobrepeso y el desarrollo, y las evoluciones de la enfermedad propiamente dicha. Ahora bien, fíjate vos acá, si se fijan en el margen superior derecho, para ver cómo fue progresando la obesidad, ¿verdad? Concretamente en relación a los sujetos de 10 a 19 años, se había incrementado el sobrepeso en un 21,9% en comparación de los niños de 6 a 9 años, que esa progresión había sido del 18,8%. O sea, acá si hacemos un análisis comparativo, podemos determinar tranquilamente que en las edades más tempranas, la obesidad y el sobrepeso estaba relativamente un poco más equiparada respecto a los adolescentes o adultos. ¿Me explico hasta ahí? Por otra parte, si nos vamos al margen superior izquierdo, vamos a ver los aspectos de malnutrición. Si bien hablar de aspectos de malnutrición es concretamente un mundo, hablar de malnutrición es un mundo, pero si nosotros vemos, ellos trabajan sobre 3 parámetros fundamentales. A saber, año 2014, año 2015 y año 2016. En la tablilla, digamos, en el eje vertical celeste, porque se marca acá una suerte de salmón o una suerte de marrón, y por el otro lado el celeste, que hace referencia a los excesos de malnutrición, vemos cómo se ha ido elevando. En el 2014 hablábamos de que la gente tenía obesidad por malnutrición en un 26,9%, mientras que por carencia había un 9,8%. Eso para 2014. Y ya para 2016, haciendo un salto bastante importante, ya tenemos por exceso de comidas, había un 31,1% de personas con sobrepeso u obesidad, mientras que por estado de carencia había un 8,1%. Ahora, para definir un poco el problema, y acá esto es interesante, porque si bien la definición es bastante, pero bastante, digamos, gigante, engloba un montón de aspectos. En teoría dice que la obesidad es una enfermedad crónica de tipo multifactorial que se caracteriza por una acumulación exagerada de tejido adiposo y la permanencia y distribución de este último afecta el aparato locomotor o afecta al individuo que lo posee. Ahora bien,
Para poder entenderlo, a mí se me ocurrió hacer una suerte de disociación del concepto, es decir, tratar de separarlo para poder entender un poco. Cuando hablamos de enfermedad crónica, lo primero que tenemos que situarnos es en el año 2010. ¿Por qué este año? Porque la Organización Mundial de la Salud recién para el 2010 determinó que la obesidad era una enfermedad crónica. Tenemos que entender por crónica que hablamos de una enfermedad que padece en el organismo más de 4 o 6 meses. Por eso es crónica. Si bien tiene tratamiento, si bien supuestamente tiene cura, digo supuestamente porque más adelante vamos a ir desarrollando algunos aspectos que son bastante interesantes y que nos pueden poner en jaque en relación a esto de la obesidad, o si es una enfermedad crónica que tiene tratamiento o cura, o ambas dos, ¿verdad? Ahora bien, cuando dice que es multifactorial, obviamente, más allá del obvio, tiene bastantes factores, ¿verdad? Y entre esos factores, fíjense en acá qué interesante. Si bien la obesidad siempre ha sido una, a ver cómo puedo explicarlo esto, ha sido una condición, de alguna manera, que se la ha relacionado sobre dos aspectos principales, la comida y la conducta. Es decir, lo que como y lo que hago con lo que como. En términos generales, nosotros podemos decir que la obesidad gira en torno a 3 grandes aspectos, que sería la ingesta, el consumo y la reserva. Es decir, cuánto como, cuánto gasto y cuánto reservo. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Entonces, cuando hablamos de los aspectos multifactoriales o del aspecto, el factor nutricional concretamente, acá tenemos que considerar algunos aspectos. Y esto a título personal es bastante interesante porque me gustaría decir lo siguiente. A mí me parece de que si nosotros hablamos de las corporaciones o si hablamos del desarrollo de la alimentación hoy por hoy, ha evolucionado de tal manera que no le ha dado tiempo al organismo para evolucionar de la misma manera. ¿Esto qué significa? Hoy por hoy tenemos una batería de comidas, tenemos una lluvia de comidas rápidas puntualmente, que generan niveles de hiperglucemia muy altos, que generan niveles, digamos, de saciedades muy altos y aspectos de saciación muy cortos, ya voy a explicar esos términos, que no le han permitido al organismo adaptarse a estas situaciones. Entonces, que el organismo cuando se ve en la obligación de responder frente a esta ingesta, responde de diferentes maneras y maneras que son principalmente nocivas. Ahora bien, cuando hablo de la conducta, hablo concretamente de estados hipocinéticos del ser humano. Es decir, si ustedes se fijan, a los efectos, el sistema, la realidad o la manera que ustedes lo quieran nombrar, todo lo que ha hecho ha sido a la comodidad o a los efectos de que nosotros nos sintamos más cómodos, pero el precio a esa comodidad generalmente siempre ha sido bastante alto. ¿Qué quiere decir con esto? Yo ya no necesito ir acá a 2 cuadras o 5 cuadras o 10 cuadras a comprar algo, porque puedo llamar por teléfono, descargar una aplicación que me lo traen en 5 minutos. Claro. Ya no necesito subir escaleras porque tengo de alguna manera un ascensor. Ni siquiera necesito levantarme para cambiar el tele porque tengo un control que lo hace por mí, ¿me explico? Inclusive hasta lo puede hacer hasta el celular mismo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de conducta, hablamos concretamente de sistemas o situaciones hipocinéticas, es decir, disminución de movimiento. Ahora bien, el espectro psicológico, todo lo que involucra el aparato psíquico, esto es bastante interesante porque si bien ha tenido un auge bastante importante, es decir, muchos de los aspectos de la psicología se han visto de alguna manera como revueltos por este nuevo paradigma, porque se ha visto personas, obviamente paradigma que las personas que investigan en relación a la obesidad, han encontrado que hay ciertos aspectos a nivel psicológico, como trastornos de ansiedad, como ataques de pánico, como situaciones, personas que han sufrido estrés postraumático o shock postraumáticos, en los que se han de alguna manera refugiado en algunas cuestiones que están vinculadas a las dos anteriores que nombré, nutrición y conducta. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, cuando hablo del contexto, es volver de alguna manera a retomar esto que yo les decía. Fíjense en que el contexto muchas veces nos lleva a nosotros a tener que recorrer estas situaciones de hipocinesia, esta cuestión de me muevo menos porque tengo todo a disposición. Si nosotros tuvimos acá, si nos retrotraemos en unos cuantos millones de años atrás, vámonos a unos cerca de unos 3 millones de años atrás, en la época de los cazadores y recolectores, ahí había que moverse para comer, había que recorrer distancias gigantes para poder buscar, no sé, recorrer kilómetros y kilómetros para poder sacar, no sé, un pedazo de carne o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, había una relación bastante excesiva en términos de gasto y en términos de consumo. Si bien acá hay que hacer un parámetro bastante importante, una suerte de preámbulo, por la razón de que la obesidad, para ese momento, interesantemente se veía bien vista. Y era una condición que era exclusivamente la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer que se veía, digamos, en términos de obesidad, que se veía robusta, que se veía con un tejido adiposo bastante, digamos, internalizado, ya estaba en el cuerpo,
Era una mujer que era considerada saludable, tal cual. Era una mujer que tenía la posibilidad de preservar la raza, de preservar la especie, ¿sí? Porque no Claro, nos no olvidemos que ella se tenía, salía a cazar. Es decir, claro, tenía y que no tenía esperar 5, 6, riesgo. 7 días y no tenía riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. No, y aparte no tenía riesgo el que sucedía en el embarazo. Por Porque supuesto. la mujer que era gorda o obesa, la cavidad que tenía o el espacio que tenía en el útero para albergar al niño era mucho más saludable que aquella persona que era súper flaca. No nos Entonces, olvidemos tampoco, no nos olvidemos tampoco de que el tejido adiposo, generalmente las mujeres que se localiza más a nivel de la cadera, tiene una función de protección, ¿no? Para el feto. claro, sí, sí, En sí. ese aspecto es bastante interesante. Por eso que quise hacer esta comparación de lo que era pasado presente para poder entender un poco, cuando hablamos del contexto, cómo nos fue arrastrando hacia estas situaciones, ¿verdad?, de hipocinesia que desencadenan indefectiblemente estados de sobrepeso o obesidad. Y después tiene el aspecto genético, que eso ya lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, y esto es una de las grandes investigaciones que se ha hecho ahora en relación a cuáles son los genes que generan esta suerte de condición. Pero vamos acá. ¿Cómo llegamos o cómo la determinamos? ¿Cómo sé yo que tengo una obesidad? Bueno, o cómo se supone que yo sé que tengo sobrepeso o que tengo obesidad. Generalmente y siempre se sigue usando los parámetros del índice de masa corporal. ¿Sí? El índice de la masa corporal es una relación entre el peso y la altura al cuadrado. Después ese valor se compara en una tabla y me dice si estoy bajo de peso, peso normal, obesidad, o sea, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Generalmente la tipo 3 es la mórbida, es la conocida como mórbida porque coloca al sujeto en una situación bastante riesgosa. Ahora bien, el índice de masa corporal hay que tomarlo con pinza, gente. Y les explico por qué. O la balanza, concretamente, hay que tomarla con pinza. ¿Por qué? Porque la balanza no discrimina tejido. Es decir, yo me paro en la balanza, salvo que sea una balanza de impedancia, hablemos de la balanza común, la que suele estar en la que tenemos la acceso todo, en la farmacia. casa, en el baño. Esa balanza, al no discriminar tejido, pesa todo por igual, es decir, no separa tejido adiposo de tejido magro. Es decir, tejido muscular que no tenga adiposidades del tejido adiposo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo llego a estos valores, me pesan a mí sobre todo la totalidad de los tejidos. Para hacer una comparación y que se entienda, si nosotros tuviéramos que pesarlo a Schwarzenegger en los años 80, a nosotros nos hubiera figurado obeso. ¿Por qué? Porque el peso que él tenía era bastante alto en relación a su altura y según los valores de peso y la altura al cuadrado, él hubiera figurado con obesidad. Pero acá lo interesante es que en su totalidad él debe haber tenido tal vez en ese momento un 3%, un 5% de tejido adiposo. El resto era todo masa muscular. ¿Se entiende la comparación? Perfecto. Ahora bien, otra de las maneras para poder determinarla está dentro de lo que se llama el perímetro abdominal, ¿sí? Nosotros podemos sacar un perímetro abdominal con 1 centímetro y ver cuánto es nuestro perímetro abdominal, y después hacer una relación entre el perímetro cadera y el perímetro abdominal. Según la Organización Mundial de la Salud, si el perímetro abdominal supera los 90 centímetros, estaríamos hablando de una condición de obesidad central puntualmente. Después tendremos que determinar la distribución del tejido adiposo, pero si nosotros tenemos más de 90 centímetros de perímetro abdominal, estaríamos hablando de obesidad central. En el caso de la mujer, ya es un poco más chico porque tiene que superar los 85 centímetros. Esta diferencia entre hombre y mujer está determinada por el busto. ¿Me explico? La mujer al tener busto es distinto, porque acá básicamente aumentaría en realidad la palanca a nivel lumbar, ¿no? Tengamos que considerar que el tener obesidad central obtura el centro de gravedad ya por una obturación superior a los 3 centímetros, aumenta la palanca. Si nosotros hablamos en L, cada vez que sale cada vez que la panza sobresale o obtura hacia afuera, la palanca que ejercen a nivel lumbar es mucho más grande, es decir, la presión interdiscal en la región lumbar es mucho más grande. ¿Me explico? Esa es la diferencia, porque la mujer al tener busto, ella ya tiene una sobrecarga a nivel lumbar debido a esta no una alteración, sino a esta realidad que tiene ella desde el punto de vista topográfico. Ahora bien, ¿cómo la vamos a clasificar? Una de las primeras clasificaciones que vamos a hacer es en función de la distribución adiposa. ¿Cómo está distribuido la obesidad en el cuerpo? Si bien, como yo les decía anteriormente, si nosotros hacemos un perímetro abdominal y este perímetro abdominal, tanto en el hombre, supera los 90 centímetros y en la mujer los 85 centímetros, estamos hablando de una obesidad central. Esto significa que la concentración de tejido adiposo está básicamente localizada en la región abdominal. La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que trabajan sobre la obesidad, inclusive los sistemas cardiológicos, determinan de que personas
que padezcan esta condición sufren, están en situación de riesgo cardiovascular mucho más avanzado. ¿Por qué esta salvedad? Porque nosotros en el organismo tenemos tres tipos de tejidos adiposos, ¿no? Tenemos un tejido pardo, un tejido blanco y un tejido relativamente amarillo. El tejido relativamente amarillo es el tejido adiposo, estoy hablando, ¿verdad? El tejido amarillo, que es el recubre la médula, en realidad tiene una función más protectora y tiene relación desde el punto de vista, hablamos de las neurociencias concretamente, que segregan otros estímulos. Pero cuando hablamos del tejido blanco, que es el subcutáneo, el que está por debajo de la piel, digamos, el que altera la apariencia y de alguna manera se distribuye de otras formas, y después está el pardo, que es el visceral, el que está entre las vísceras. ¿Por qué nos coloca en situación de riesgo cardiovascular? Porque la concentración de adipocitos es mucho más grande. Y los niveles de proteínas proinflamatorias, es mucho más grande. Con lo cual, genera dislipidemias, es decir, que hay proteínas, en este caso de baja densidad, el famoso colesterol malo, el LDL, que las concentraciones son mucho más altas, tapan las arterias y colocan en situaciones de riesgo mucho más a nivel cardiovascular porque aumenta el gasto cardíaco. ¿Se entiende hasta acá? ¿O voy muy rápido? Claro. Avísame si voy muy rápido, ¿eh? No, está bien, está bien. Vamos ahora entonces con la distribución adiposa a nivel de la mujer, generalmente que afecta a la mujer. También hay algunos hombres, yo los he visto, que es la famosa ginecoide, que es la que está en el medio, si ustedes alcanzan a ver la que está en el medio, la famosa obesidad tipo pera. Acá el tejido adiposo se localiza principalmente en la región de la cadera, en el tren inferior, de la cadera hacia abajo, tobillos, cadera, rodillas inclusive. ¿Cuáles son algunas de las particularidades que tiene esta distribución en concreto? Es que en relación al retorno venoso es bastante más complicado porque hay demasiada presión abajo. Coloca en situaciones de riesgo a las estructuras morfofuncionales a nivel articular, ¿verdad? Tobillo, rodilla, cadera, y genera adaptaciones a nivel del raquis que son bastante complicadas. Estamos hablando de las mujeres para que ustedes se imaginen. Mujeres que tienen espalda muy chica, extremidades superiores muy delgadas, pero tienen caderas muy anchas y el muslo, las rodillas, todo lo que es de la cintura para abajo demasiado ancho con demasiado tejido adiposo. ¿Se entiende? Ahora, la tercera y última es la androide, que es la general, es decir, cuando el tejido adiposo ya es tan acumulativo que se distribuye en brazos, se distribuye en el tren superior, en el tren inferior, zona media y demás. Vamos ahora. Fíjense en qué interesante esto. ¿Se acuerdan que en un comienzo yo les hablaba de una condición, de un factor genético? Es la famosa distribución endógena. Esta es una clasificación que han dado las últimas investigaciones que se hacen en relación a genes recesivos, que determinan de que existen parámetros genéticos que pueden llegar a desencadenar o no una obesidad. ¿Qué significa esto? Para que se entienda. Si nosotros tenemos un niño, hablemos concretamente de los niños, si nosotros tenemos un niño que vive en un seno familiar en donde el padre es obeso, ese niño se coloca en una situación de riesgo de obesidad en un 40%. Ahora, si los dos padres fueran obesos, este porcentaje se duplica, con lo cual este niño podría tranquilamente estar en un 80% de probabilidades de ser obeso él también. No solamente por los aspectos genéticos, como le vengo diciendo, sino también porque el contexto es nocivo. Y es volver a los factores contextuales, ¿verdad? Volvemos acá. Obesidad exógena. Cuando hablamos de exógeno es todo lo que viene de afuera. Es volver a los factores nutricionales, volver a los factores conductuales. Concretamente acá es lo que se conoce como estados de balanza positiva. Los estados de balanza positiva son aquellos cuando yo como mucho más de lo que realmente mi gasto calórico demanda. Es decir, como más de lo que gasto. ¿Se entiende? Eso se llama estado de balanza positiva. El caso contrario sería un estado de balanza negativa en donde yo como menos sobre lo que gasto, que podría llegar a ser una estrategia bastante interesante si es que yo me propongo poder reducir el tejido adiposo o mejorar mi condición. Ahora bien, volviendo al tema de los genes, esto es un aporte que hace en su libro Salud para la Vida, el doctor Cormillot, que él hace una suerte de síntesis de unas investigaciones que hicieron a nivel del ADN, donde se hablan de tres grandes genes que podrían llegar a ser, de alguna manera, los desencadenantes o que podrían llegar a ser uno de los componentes que pueden llegar a desencadenar una obesidad. Uno de ellos es el ahorrador. Nosotros tenemos genes que han ido evolucionando con el tiempo. El ahorrador ha sido uno de ellos, porque es el que hace que de alguna manera nosotros tengamos siempre una reserva de alimentos en pos de poder responder frente a un estrés situacional. Hablemos concretamente de lo que hablábamos hasta hace un momento cuando yo les decía, el cazador y el recolector tenía que estar a la altura de las circunstancias porque no sabía si iba a poder volver a comer mañana. Esto significa de que nosotros hoy, de alguna manera, el acceso al alimento es mucho más simple. Yo tengo que caminar un par de cuadras para conseguir comida. Y ya está solucionado, mientras que
hasta hace 3 millones de años atrás esto era distinto, había que recorrer mucho más tiempo. Entonces, volver a lo que les comentaba yo, esto de la obesidad, tanto en la mujer, de poder ahorrar, ¿verdad? Esta es una de las cuestiones y las grandes características que el tejido adiposo tiene, esto de poder ahorrar de alguna manera los alimentos en forma de triglicéridos acumulativos, en forma de glucógeno acumulativo, pero concretamente en el adipocito. Otro de los genes es el gen glotón. Esto es interesante porque tiene una relación directa sobre los grandes avances de la neurociencia en relación a la obesidad. Este gen glotón habla de cómo nosotros nos vemos atraídos o recibimos niveles de dopamina, que son básicamente los responsables, entre otras cosas, del placer, de sensaciones de placer o de saciedad, sobre alimentos que contengan altos niveles de grasa y altos niveles de azúcares. ¿Se entiende? Es por eso que nosotros tenemos este suerte de cariño, de amor frente a este tipo de alimentos. Por otra parte, tenemos el gen que le han llamado el perezoso, porque de alguna manera respondería a los estados hipocinéticos que nosotros tenemos. Muchas veces esas ganas que voy a decir que ganas de estar acostado y me quedo acostado, a sabiendas de que tal vez tenga que hacer otra cosa que involucre una actividad. Si bien esto ha evolucionado, podríamos decir no de la mejor manera, porque el gen perezoso se suponía que es el responsable de permitir los estados basales, y son en esos estados basales, los estados en los que yo estoy durmiendo, que estoy leyendo un libro, que estoy mirando tele, en donde yo reparo algunas cuestiones, en donde el organismo busca condiciones homeostáticas que permitan de alguna manera poder reparar, tomando ciertas circunstancias, o tomando este concepto como para poder explicarlo, poder reparar algunas situaciones que yo he tenido que movilizar a lo largo del día. Fíjense en esto. Esto es interesante porque es volver a lo que hablaba yo de los avances de la neurociencia en relación a la obesidad. El sistema de recompensa, nos vamos a situar en el cerebro. El sistema de recompensa se ubica en el área prefrontal del cerebro, ¿verdad? Que tiene relación directa sobre el sistema límbico y por detrás con el hipotálamo. Ahora bien, este sistema de recompensa es el encargado de segregar dopamina. La dopamina funciona casi como una pseudohormona, es un neuropéptido que tiene relación directa, como le decía hasta hace un instante, con el placer. Con el placer, todo lo que involucra placer está liberado por la dopamina. No solamente, obviamente, la comida, el sexo genera placer, hay algunas actividades que generan placer. Las cosas que nos dan placer a nosotros están determinadas de alguna manera por la dopamina. Ahora, el sistema de recompensa está liderado por 3 grandes elementos en relación a las comidas, que son las sales, los carbohidratos y las grasas. Es volver a lo que yo les decía anteriormente, este aspecto genético del glotón, ¿verdad? Del gen glotón. Si bien acá a nivel de las neurociencias, lo manifiesta como si el organismo, el sistema de recompensa funciona de la siguiente manera. Se los voy a explicar. Estuve pensando en un ejemplo para poder explicarlo, y se me ocurrió algo que todos de alguna manera hemos atravesado en algún instante. ¿Nunca les pasó que han estado en algún lugar, imaginemos el centro, imaginemos el barrio, imaginemos algún lugar donde pasamos por esas panaderías, están todos esos vidrios con los merengues, con los dulces de leche, con las tortas, con todo eso, que vos parás 2 segundos, miraste únicamente para contemplar y automáticamente caes en esto que te dice, ¿se me hace agua la boca? Bueno, ese se me hace agua la boca es de alguna manera una activación a nivel del sistema de recompensa que te está diciendo, flaco, cómpratelo si querés dopamina. Vos querés placer, andá y cómprate el merengue. ¿Se entiende? Se reducen los niveles de dopamina a nivel de sangre, entonces el sistema de recompensa automáticamente te manda información que se entiende como diciendo, andá, cómpralo, si es que lo que vos querés es dopamina, si lo que vos querés es poder alcanzar el placer o la saciedad por momentánea que sea. Digo momentánea porque los estados de placer segregados por la dopamina son muy cortos, ¿no? No perduran en el tiempo, tienen una duración ínfima, serán 10, 15 minutos, nada más. Después termina. Ahora, siguiendo sobre la línea de pensamiento de las neurociencias en relación a la obesidad, este es un concepto bastante interesante porque después de pronto nos tenemos que preguntar, pero ¿cómo yo llegué a esto del sistema de recompensa? ¿Cómo yo llegué a esto de sentir la necesidad de tener que comprarme el merengue con dulce de leche? Está determinado por la neuroplasticidad positiva. El concepto de neuroplasticidad positiva se relaciona a un encadenamiento de neuronas. Hay una unión, una red neuronal que se han encadenado, que se han unido y que se estimulan entre ellas, ¿sí? Para recordar un estímulo puntual. Hablemos, si yo en algún momento probé el azúcar, si yo en algún momento probé el merengue, ahí hubo una neuroplasticidad positiva, hubo una red neuronal que se conectó, que de alguna manera, cuando yo llego y lo veo, está totalmente activada. Tenemos que considerar que cuando yo les estoy hablando del alimento porque pongo el ejemplo, porque es más, digamos, que es lo que afecta a esta situación que estamos tratando de
de dilucidar, ¿me explico? Pero la neuroplasticidad positiva está inclusive en el movimiento. Cuando yo aprendo a correr, hay una red neuronal activada. Cuando yo aprendo a leer, hay una red neuronal activada. Todo lo que involucra el aprendizaje, todo lo que involucra toda la información que nos va llegando desde el punto de vista senso neuroperceptivo, está determinado de alguna manera por una neuroplasticidad positiva. Neuroplasticidad negativa sería todo lo contrario, ¿no? Cuando hay una destrucción o una desconexión total de neuronas, que suele pasar muchas veces en personas que sufren Alzheimer u otro tipo de enfermedades dentro del tracto neurológico. Vamos con esta investigación que es bastante interesante. Si bien es de tocar detalles un poco más profundos, pero me pareció bastante interesante traerlo a colación porque de alguna manera es un elemento más que suma a tratar de entender y comprender un poco esta situación que nosotros conocemos como obesidad y o sobrepeso. ¿Qué es la disfunción mitocondrial? Para poder explicar disfunción mitocondrial, lo primero que me gustaría hacer es explicar qué es la mitocondria. Así, muy rápidamente, la mitocondria es una organela. Una organela significa que es un órgano de la célula. Estamos hablando a nivel citológico, ¿verdad? La mitocondria, entre tantas funciones, tiene el transporte de oxígeno y tiene algunas regulaciones a nivel citológico, a nivel celular, que responden directamente en el organismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué diferencia, o no qué diferencia, perdón, qué relación tiene con la obesidad? Es la responsable de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Vamos por partes, tranquilos. Cuando hablo de beta-oxidación de los ácidos grasos, es cuando el adipocito ingresa a la célula, se descompone, y los aspectos, o digamos, hay ciertos elementos de esa descomposición que van a ingresar a la mitocondria y van a ser oxidados. Y acá es concretamente y es puntualmente donde se da la famosa quema de grasa, la oxidación de grasa, a nivel mitocondrial. Si bien el sistema es un complejo, o la funcionalidad es un poco más compleja, porque yo necesito de una movilización del tejido adiposo desde la pared del tejido adiposo, ¿verdad? Es decir, del adipocito, necesito un transporte que ingrese a la sangre y necesito una utilización o una penetración del adipocito dentro de la membrana plasmática. ¿Me explico? Tiene que atravesar la membrana plasmática de la célula para después recién descomponerse e ingresar a la mitocondria. Si bien yo sé que esto es bastante complicado o bastante enredado, si se quiere, pero me parece interesante entender de que existe una perspectiva mitocondrial, que existe una perspectiva a nivel celular que puede o no desencadenar la obesidad. Inclusive hay células receptoras que se pueden llegar a movilizar o no, porque muchas veces vemos a decir, flaco, pero hace una hora que estoy en la bici pedaleando y no ocurre nada, y no bajo un gramo. Y bueno, esto es una de las nuevas investigaciones que se hacen sobre lo que es de la repercusión que tiene el movimiento, que tiene la actividad respecto a lo que nosotros entendemos como necesidad de la oxidación de grasa, y están determinados de estos adrenoreceptores, que son células diana, que pueden llegar a estimular esto que yo les digo de la movilización del adipocito para poder ingresar a la célula, que posteriormente la mitocondria va a ser aquella la que lo va a oxidar o lo va a consumir. Vamos acá. Pero permítame preguntarle una cosa. Quiero volver a la charla. ¿Cómo vamos hasta acá? Esperen que yo soy medio con este tema de las, ¿cómo se llama? De 10, querido licenciado. ¿Vamos bien? Excelente. Bueno. ¿A dónde me había quedado? ¿Eh? No sé el resto cómo va, yo vengo bien. Bueno, me alegro entonces. Hablemos de condiciones psicofísicas. Mirá qué interesante esto. Condiciones psicofísicas. ¿Cuáles son las características posibles a los efectos de poder continuar un poco con esto que les venía diciendo? Pero puede ser que habíamos quedado en los mitos. Bueno, la idea de los mitos. Traje algunos mitos. En esta parte me gustaría charlar un poco más con ustedes para ver si hay algunas cuestiones más vinculadas a poder entender un poco esto, ¿verdad? Uno de los mitos que se me ocurrió, o que básicamente que fue los que traje, que fui buscando en internet, fíjense en el primero. Si hago mucho ejercicio, puedo comer lo que quiera. Acá vamos a determinar entre verdad o incorrecto, bueno, malo, verdad, mentira, lo vamos a ir viendo. Primero, si hago mucho ejercicio, puedo comer lo que quiera, y la verdad que no. ¿Por qué? Primero tenemos que determinar qué es comer. Tengo que considerar si lo que voy a comer es de calidad o no. Y lo que tengo que comer, básicamente, tiene que estar a la altura de las necesidades en función de la demanda. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tenga que comer, si bien es cierto que nosotros cada vez que terminamos una actividad física, inmediatamente generamos, posterior a los 10 minutos y dentro de las 2 horas o dentro del marco de la hora y media, algo que se conoce como ventana anabólica, ¿verdad? Es decir,
hay una necesidad del organismo, de las hormonas que están dando vuelta en la sangre, que ingresan directamente sobre el tejido muscular, concretamente sobre la célula muscular, y que van a ir nutriendo el músculo y van a ir atendiendo las necesidades morfofuncionales o mioarticulares en relación a la demanda. Pero esto no significa que pueda comer lo que quiero. Esto significa que tengo que comer lo que necesito y tengo que tener especial atención a la calidad de lo que estoy comiendo para que valga la pena lo que voy a consumir o los resultados que estoy persiguiendo, ¿verdad? Esto independientemente si sean objetivos que estén vinculados a la estética o objetivos que estén vinculados a la salud o al rendimiento del cuerpo. El segundo mito, los alimentos light no engordan. Si existe el light, si existe el concepto, esto está bueno porque si existe el concepto de light es porque también paralelo a eso existe el concepto no light. Hay alimentos que no son light, pero que sea light, que sea liviano, no significa de que no engorde. No, todo lo contrario. En realidad, si nosotros nos ponemos a leer la tabla, hay algunas cuestiones a nivel de carbohidrato, a nivel de grasas insaturadas, a nivel de otro tipo de grasa, como por ejemplo las grasas trans, que suelen ser un poco más disminuidas, pero esto no significa que no engorde. No significa que yo me puedo llegar a comer una pala llena de barritas de cereales o de gaseosas que tienen supuestamente poca azúcar y las ingreso en el organismo, porque lo que no ingreso como azúcar puede ingresar como otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los alimentos light no significa que no engordan, sino significa de que pueden llegar a tener un poco más de reducción en relación a algunos componentes que pueden llegar a ser más o menos nocivos. No cenar es la forma más rápida de adelgazar, dice. Bueno, primero, acá hay que considerar una cosa. El organismo no tiene esos relojes de si como tarde, mañana, no, tiene ciclos circadianos, eso es importante. Los ciclos circadianos son los famosos relojes biológicos, ¿verdad? La manera en que el organismo se va, digamos, encontrando en función de algunas adaptaciones o adecuaciones que va haciendo a lo largo del tiempo en función de la necesidad o en función de las circunstancias a las que yo lo he sometido. No comer de noche, en realidad, significa un gran problema. ¿Por qué? Porque de paralelo a la noche, después vienen las horas basales del sueño. Supongamos que en el mejor de los casos dormimos 8 horas. Y yo me acosté a las 12 de la noche, pero cené a las 10, son 2 horas más las 8 que duermo, son 10 horas que yo no como. Y acá podemos llegar a entrar, cuando desayuno, en los estados que se llaman llego con mucha hambre, ¿se entiende? Lo que se llama síndrome por atracamiento. El síndrome por atracamiento o síndrome por atracón es cuando yo llego con unos niveles, digamos, de ansiedad tan pero tan altos que como cualquier cosa, como lo primero que veo, sin medir las cantidades, y después cuando termino de comer me doy cuenta que estoy súper saciado por la cantidad de cosas que comí. Por eso que yo no recomiendo que no se coma de noche. Suprimir las comidas no. Todo lo contrario. Generalmente nosotros hacemos un desayuno, hacemos un almuerzo, hacemos una merienda y hacemos una cena. Pero muchas veces nos olvidamos de las colaciones. Tiene que haber una comida intermedia entre el desayuno y el almuerzo. Tiene que haber una comida intermedia entre el almuerzo y la merienda, y entre la merienda y la cena tiene que haber una comida intermedia. ¿Por qué? Porque si no los niveles de ansiedad son bastante grandes, los niveles de saciedad se van disminuyendo, y acá era lo que yo les comentaba hasta hace un momento de los dos aspectos, el concepto de saciedad y el concepto de saciación. El concepto de saciedad hace referencia a cuando yo como y me siento lleno. Ahí entra en juego una serie de hormonas, concretamente la leptina, que está desegregada por el tejido adiposo, que informa al hipotálamo, y el hipotálamo dice, chicos, ya está, no hay que comer más. Pero después viene la saciación, que la saciación es el momento en el que yo me siento saciado hasta el momento que tengo que volver hambre. En ese espacio, en ese momento entre que yo comí y ya estoy saciado, y en el momento en que voy a tener hambre de nuevo, ahí están los estados de saciación. Y acá también las hormonas entran en juego, concretamente la grelina, que es una hormona que se ubica en las paredes del tracto intestinal. Ahora bien, el otro que había puesto era, para adelgazar hay que pasar hambre. Acá hay que tomar con pinza algunas cuestiones. Primero, yo no recomiendo, nunca voy a recomendar de los estados de sufrimiento, porque a nadie nos gusta sufrir, por lo tanto, si yo sufro no lo puedo sostener en el tiempo. Siempre es mucho más complejo, pero mucho más efectivo, el poder construir el hábito. Acá hay una lluvia impresionante de cosas que se relacionan con baje de peso tomando la nuez de no sé qué país, baje de peso tomando leche de no sé qué cosa, o ponga avena en agua en remojo y desayuna a la mañana y no coma, o después están los ayunos intermitentes, que son bastante complicados, y más si no se hace de la mano de un profesional que es un profesional de nutrición puntualmente, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo, primero que recurran a un nutricionista, ¿no? Que recurran a un profesional de la nutrición. Segundo, que tengan en cuenta de que los objetivos que tienen que buscar a la hora de plantearse una dieta no tienen que ser objetivos inmediatos,
tienen que ser objetivos que se puedan sostener en el tiempo. Yo tengo que tener objetivos que puedan ser realmente realizables, independientemente de los estados evolutivos, ¿verdad? Independientemente de yo no como más y no como más, no se trata de eso. Porque te imaginen, para que se entienda, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un auto que recorre 10 kilómetros con 1 litro de nafta, y yo mañana le pongo medio litro de nafta y pretendo que recorra la misma distancia, obviamente que vamos a entrar en una serie de problemas. Esa serie de problemas están vinculados, primero, que el auto no va a llegar, y segundo, que se nos va a quedar en algún lado. Si hacemos una transferencia del organismo, seguramente, si estamos de la mano en la actividad física, los niveles de recuperación son mucho más disminuidos. Si tenemos lesiones a nivel miofibrilar o lesiones un poco más grandes, la recuperación se va a ver un poco más ralentizada. Los niveles volitivos van a ser mucho más grandes desde el punto de vista de los componentes neuronales en relación, volviendo al anterior, de las dopaminas, las oxitocinas, las endorfinas, que se vinculan mucho con la felicidad, que se vinculan mucho con los placeres, que se vinculan mucho con los estados, digamos, de placer, se van a ver un poco más disminuidos. Entonces, es bastante más complejo. No se trata de no comer, se trata de saber comer, se trata de organizar las comidas. Porque también hay una relación 3-1 entre tres células del tejido adiposo que yo pierdo, generalmente arrastro una célula de tejido magro. Y ya vamos a llegar a eso y van a entender por qué les digo esto, que es importante saber de que cuando yo consumo grasa, también consumo músculo. No en la misma proporción, vuelvo a repetir, 3-1, pero ahora vamos a llegar a esa parte. Después, otro de los mitos que veíamos era de no comer grasa. Hay gente que automáticamente omite las grasas. Si bien hay algunas grasas, obviamente, que son nocivas para el organismo, hablemos de grasas trans, hablemos de otro tipo de grasas, que son básicamente grasas industriales para poder conservar los alimentos, y otras que no son tan industriales, pero no dejan de ser nocivas para el organismo. Pero las grasas forman parte de los 3 grandes macronutrientes, ¿no? Proteína, carbohidrato y lípidos. Y los lípidos son una forma de reproducción de energía rápida. Entonces, si vamos a consumir grasa, consuman grasa saludable. ¿Se entiende? Grasas de características que permitan tener una reabsorción mucho más rápida y que de alguna manera generen en el organismo la reutilización de energía mucho más rápida, para no entrar en detalles de ATP o ese tipo de cosas que pueden llegar a ser bastante más complejo para lo que la charla necesita. Después dice, fíjense en que este es interesante, los suplementos pueden ayudar a perder peso. Bueno, yo agarraría todos los suplementos del mundo, todas las personas que fabrican suplementos, y lo primero que les pediría es que hagamos una cuestión semántica en relación al concepto. Semántica en relación al concepto. ¿Qué significa esto? No podemos ponerle suplemento, porque no suple absolutamente nada. En todo caso, pongamos complemento. ¿Se entiende? Porque puede llegar a complementar algo. Pero de todas maneras, hoy podemos saber y podemos decir que el 85% de los productos que están en el mercado no sirven absolutamente nada si los separamos del placebo. O sea, son básicamente algunas cuestiones de placebo. Inclusive hay quemadores de grasa que tienen niveles altos de cafeína, que tienen algunas otras cuestiones que son bastante agresivas para el organismo. Inclusive hay personas que consumen quemadores de grasa de noche, que les cuesta dormir, porque tienen otro tipo de cosas como la efedrina, hay cosas bastante más complicadas. Entonces, si vamos a consumir suplementos, yo no me puedo parar solamente o apoyar solamente en el suplemento, es decir, me compré un quemador de grasa, me puedo comer cualquier cosa. No, tiene que ir en complementación o tiene que ir de la mano de una dieta bien regulada hecha por un profesional. Después tenemos otro, y este es el último que traje, dice, hacer mucho cardio es la única forma de quemar grasa. Esto es un concepto bastante arcaico. Digo arcaico con el mayor de los respetos a los promotores de la actividad física, que todavía siguen considerando que el cardio es la única solución. Lo cierto es que no. Lo cierto es que hacer cardio puede generar movilizaciones un poco más chicas, pero o puede generar movilizaciones o, digamos, mejoras a nivel de la base aeróbica de los sujetos, a nivel de la recuperación en términos cardiovasculares, pero no necesariamente a nivel de las estructuras morfofuncionales del Reiki, entiéndase como con ello huesos, ligamentos, tendones y principalmente el músculo, que es un elemento a considerar y que tenemos que tener súper sano si es que lo que nosotros necesitamos es mantener el gasto calórico bien arriba. Entonces, cardio solo no, necesitamos hacer cardio y necesitamos hacer fuerza, porque desde la combinación de esas dos cosas vamos a poder mejorar todas las estructuras musculares, por defecto vamos a mejorar el gasto calórico, con lo cual nos va a servir como una estrategia espectacular, no solamente para poder quemar grasa y para poder tener un metabolismo un poco más rápido, sino también para poder solventar a esto que yo les decía anteriormente sobre algunas condiciones que están vinculadas concretamente a las articulaciones, a las alteraciones posturales, al nivel de las dolencias, a la tolerancia al esfuerzo, al umbral de tolerancia al dolor, y algunas cuestiones que son bastante interesantes si yo tengo que considerar
que el entrenamiento, o digamos que la salud, no puede ser representada por un único elemento, sino tiene que tener una representación integral, es decir, tienen que ser una serie de elementos que tienen que funcionar sinérgicamente a favor o en pos de un objetivo, ¿verdad? Como acá que se me trabó la máquina. ¿Se entiende hasta acá? Quiero ver, de salir acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque yo por ahí muchas veces soy bastante enredado con algunas cosas, entonces quiero que vayamos acá. Esto quería que viéramos. Efecto rebote. Cuando yo les hablaba de la dieta, cuando yo les decía esto de solamente de no comer grasas o de hacer una dieta, si bien por supuesto yo no soy nutricionista, por eso no quiero hablar de cómo tendría que ser la estructura de la dieta, pero sí quiero hablar de lo que ocurre con algunas dietas. En este sentido tenemos que ser muy profesionales en decir que, bueno, en mi caso yo soy licenciado en educación física, soy profesor licenciado en educación física, entonces tengo que hablar de la educación física. Pero siempre recomiendo a un nutricionista que pueda llegar a ajustar una dieta que pueda llegar a solventar o atender las necesidades del individuo en particular, pero considerando estos aspectos. Generalmente las personas que se someten a una dieta, en algún momento, cuando la dieta es muy restricta, cuando es muy hipocalórica, cuando yo consumo muy pocas calorías, empieza esto de decir frases como, che, pero ya bajé mucho de peso, pero ahora volví a engordar y sigo comiendo lo mismo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama efecto rebote o efecto yo-yo, que es interesante. Si ustedes ven acá en la plantilla que yo puse, tenemos arriba un sujeto con una pelota, abajo tenemos un plato con una suerte de cerezo o manzana, al lado unos músculos, unos bíceps relativamente caídos, y después tenemos un sujeto que vuelve a alcanzar el peso, ¿verdad? ¿Por qué lo armé de esta forma? Porque cuando nosotros, ¿se acuerdan que yo les decía hasta hace un momento que hay una relación de tejido adiposo de pérdida, tejido adiposo 3:1? Por cada 3 células de tejido adiposo que yo pierdo, hay una célula de tejido muscular magro, libre de grasa que también se arrastra. Entonces, cuando yo hago una restricción calórica, cuando yo consumo cuando consumo muy poca comida, de la mano del tejido adiposo que voy perdiendo, también voy perdiendo masa muscular. Al perder masa muscular, entramos en un estado de sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, que desencadena otro estado que se llama dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular. Entonces, si hablamos de la fuerza, ya hablamos de la disponibilidad de movimiento, disponibilidades motrices disminuye. Pero en relación a la dieta, al perder masa muscular, el gasto calórico disminuye. Entonces, la poca comida que consumo, la poca comida que ingiero, se vuelve al almacenamiento. O digamos, no la consumo porque se cae la masa muscular hasta ese momento. ¿Se entiende este concepto? Eso se llama efecto rebote. Con lo cual, ustedes me preguntarán, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Hago dieta o no hago dieta? Sí, hagan una dieta, por supuesto, es necesario hacer una dieta. Es un elemento clave, es la roca elemental de todo esto, del abordaje o el tratamiento de la obesidad, entre todos los aspectos que he comentado hasta el momento. La obesidad, la dieta no deja de ser el pilar elemental de todo esto. Pero yo cuando atienda la dieta, tengo que considerar que esa dieta me tiene que permitir a mí mantener mi masa muscular, mantener mi metabolismo, mantener mi capacidad funcional en términos motrices y a nivel basal o a nivel de todo el organismo, ¿verdad? Vamos acá. Y este es el detalle que yo quería entrar. Vamos a hablar de la acuaterapia. La acuaterapia o en realidad la gimnasia, voy a hablar, si bien toda la actividad física es bastante compleja, pero si tenemos que tomar como referencia, tengo que ponerme a hablar de la actividad física en el medio acuático y la actividad física en el medio terrestre, tendremos que estar días, realmente días, porque es muy amplio lo que tenemos que hablar. Entonces, de los dos conceptos, y en este caso, con la anuencia del Club de Natación Sol y Lago y del Club de Natación Carlos Paz, que me apoyan en esto y que hemos emprendido en esto de poder concientizar y trabajar un poco sobre la obesidad, quería tocar este aspecto, ¿no? El medio acuático, los beneficios y las ventajas que tiene entrenar o atender a la obesidad desde el punto de vista de la ejercicio-terapia en relación al medio acuático. Bien, fíjense en el primer elemento, G es igual a menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es la ley de gravedad. La ley de gravedad ejerce sobre los cuerpos una relación total, una presión de arriba hacia abajo, por eso es menos, de arriba hacia abajo de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Significa que nosotros estamos inmediatamente empujados hacia abajo, siempre cuando caminamos. Cuando nosotros entramos en el medio acuático, esto desaparece. La gravedad adquiere una condición totalmente distinta, si bien nosotros vamos hacia abajo, pero vamos hacia abajo sobre estas condiciones
y tenemos que considerar que estamos sobre otros valores, que es concretamente sobre la presión hidrostática, es decir, el agua nos mantiene a flote. La presión hidrostática también es un elemento que bastante es la presión que le ejerce las aguas sobre el cuerpo en función de la inmersión, es decir, qué tan profundo estoy sumergido, que tiene bastante beneficios a nivel de la obesidad, ¿verdad? Porque permite disponibilidad de movimiento. Entonces, cuando volvemos a esto anterior que yo le decía, los umbrales de tolerancia al esfuerzo se ven de alguna manera más favorecidos porque no necesito levantar mi cuerpo como lo haría si estuviera haciendo un abdominal sobre una colchoneta. Esto no significa que la abdominal de colchoneta sea malo, significa que puedo llegar a tener una ventaja superior, de acuerdo a la condición, en el medio acuático. Esto es decir que las ejecuciones sin el propio peso en función de grado de inmersión son bastante favorecidas. No es lo mismo que yo les diga a una persona que tiene obesidad, bueno, tirarme 7 sentadillas con una barra que pesa 22,5 kilos. Una barra olímpica, en teoría, debería pesar cerca de 22,5 kilos, ¿verdad? Le digo, hacemos una sentadilla. Una persona que tiene un estado de obesidad de tipo 3, mórbida. El umbral de tolerancia al esfuerzo no va a ser el mismo que si yo le pido que lo haga bajo el agua. ¿Se entiende? Es decir, lo va a poder ejecutar de alguna manera. Esto no significa que sea más liviano, no, todo lo contrario, porque los estados de resistencia que el agua ofrece, estoy hablando desde el punto de vista del eje vertical, ¿verdad? Los estados de fuerza que ejerce son contracciones básicamente isocinéticas que van generando fuerza en todo el movimiento. ¿Sí? Por eso que si hablamos de fuerza, el agua muchas veces, o el medio acuático, para personas que tienen obesidad suele ser un gran elemento a considerar por la razón de que todos los movimientos que yo haga, siempre hablo dependiendo de la inmersión, ¿no? Por no es lo mismo tener agua hasta los talones que tener agua hasta el cuello. Entonces todos los movimientos que se van a ver con lentitud son movimientos que van a perdurar en todo el ciclo del movimiento. Y todas esas cadenas cinéticas, es decir, todos esos músculos conectados, se van a ver conectados bajo un mismo movimiento que está generando una tensión distinta, ¿se entiende? Entonces, desde el punto de vista neuromuscular, tiene unos beneficios impresionantes. ¿Vamos a mejorar el cardio? Sí, por supuesto. ¿Vamos a mejorar la fuerza? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de fuerza, esto que yo le decía, ¿verdad? Esto de tener mayor disponibilidad de movimiento va a favorecer muchísimo lo que nosotros estamos haciendo. Por otra parte, cuando hablamos del cardio, el agua tiene muchos beneficios a nivel cardiorrespiratorio, por esto que yo le decía, la presión hidrostática. Porque de alguna manera genera, en función también de la temperatura del agua, la vasodilatación de algunos tejidos, se disminuye algunas vasoconstricciones, hay mejoras a nivel del retorno venoso, entonces el gasto cardíaco si bien aumenta, pero la presión va disminuyendo. ¿Entiendes? Entonces, personas que sean hipertensas, el trabajo que sean de acuaterapia o en el medio acuático, viene bárbaro. Entonces, por defecto, va a mejorar la base aeróbica, ¿verdad? Porque siempre va a estar en movimiento, y ese movimiento no se va a ver obstruido por la gravedad o, digamos, por el medio terrestre, que puede llegar a ser una situación bastante más complicada o que va a necesitar de un abordaje un poco más preciso. Después dice, estos niveles compresivos, fíjense en fuerzas compresivas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el agua? Que es volver a la gravedad, que las fuerzas compresivas a nivel de las articulaciones suelen ser disminuidas, si bien yo tengo que tener ciertos cuidados, por supuesto, como yo les decía hasta hace un momento, las articulaciones se ven afectadas por la distribución del peso. Cuando hablamos del agua, el no tener gravedad en el medio, los niveles de compresión a nivel articular son un poco menos disminuidos. Si bien, repito, tengo que tener muchísimo cuidado con los movimientos que hago, pero esos movimientos van a ir favoreciendo de alguna manera por la constancia y por la distribución del agua y los estados, digamos, de precisión, de fuerza, van a ir favoreciendo a todas las estructuras que componen las articulaciones. Por otra parte, volviendo a lo mismo a las cargas comprensivas a nivel axiales, es decir, las que se dan a nivel de la columna vertebral, son bastante favorecidas. Vamos con esto. Vamos a imaginar que mis puños son los cuerpos vertebrales, ¿no? Nosotros tenemos cuerpos vertebrales, tengo dos cuerpos vertebrales unidos, si nosotros lo vemos de la cervical de esta manera. Acá en el medio estaría el disco intervertebral, ¿sí? Cuando nosotros nos movemos, si yo me inclino voy acá, si me voy hacia adelante voy acá, si me voy hacia atrás, ¿ven cómo se van moviendo los cuerpos vertebrales? De esa manera se mueve la columna vertebral. Cuando estoy abajo del agua, cuando estoy en el medio acuático, gracias a que no voy a tener gravedad en su totalidad, gracias a que no va a haber cargas axiales a nivel de la cervical, yo voy a ir descomprimiendo un poco esos discos intervertebrales. Voy a ir sacando esas cargas. No las voy a sacar en su totalidad, por supuesto, pero voy a ir descomprimiendo. Entonces, aquellas personas que tienen alguna hernia de disco localizada en cualquier región, aquellas personas que hacen, por ejemplo, deformaciones a nivel de los discos intervertebrales, lo que se llama estados de cola de caballo, lo que se llaman ciatalgias, lo que se llaman lumbalgias, el trabajo del agua puede llegar a ser bastante favorecido desde ese punto de vista si consideramos que las cargas axiales, digamos, a nivel vertical, a nivel del eje vertical, se ven disminuidas. Básicamente porque estamos en el medio. Después les había puesto, bueno, esto que yo les comentaba de la presión hidrostática y la temperatura del agua, que alivia a nivel del control, ¿verdad? Generalmente parasimpático, en relación al sistema nervioso. Otros grandes beneficios
que quería, y ya con esto vamos terminando, que quería comentarles es, acá si ven en el cuadrito superior izquierdo, todo ese sistema que ven ahí, que ven los riñones, que pasa por el hígado, pulmones, que se vuelve de glándulas suprarrenales, todo eso se llama sistema de la renina, angiotensina y aldosterona. Este sistema es bastante interesante porque tiene una regulación sobre la cantidad de líquido que tenemos en el organismo, pero también tiene una incidencia directa sobre la presión sanguínea. Cuando nosotros entramos en el agua, aunque no lo parezca, el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que es este sistema que estoy comentando, de alguna manera se ve disminuido, casi que desaparece. ¿Pero por qué? Porque se producen vasodilataciones, porque se producen mayores retornos venosos, porque aumenta el gasto cardíaco. Entonces, de alguna manera, la circulación en todo el organismo se ve favorecida. Entonces, personas que son hipertensas empiezan a regular de alguna manera. Esto es una investigación que se hizo en Estados Unidos, hasta no hace muy poco, pero fue a principios del año pasado, mediados del año pasado, en donde ellos hicieron un metaanálisis en donde pudieron recabar información estadística de las personas con dos grupos de trabajo, personas que tenían hipertensión y personas que no tenían hipertensión. Las que tenían hipertensión habían mejorado la presión diastólica, que sería, digamos, con sal, la sangre, había mejorado bastante. El gasto cardíaco había aumentado, por supuesto, pero no desde el punto de vista negativo, es decir, el aumento del gasto cardíaco había favorecido de alguna manera toda la circulación, entonces de alguna manera en estados homeostáticos, en estados de equilibrio, había mejorado la presión, hablando a nivel de las personas hipertensas. Mientras que las personas que no eran hipertensas habían podido mejorar, digamos, la base cardiovascular, la base aeróbica, habían mejorado, digamos, su estado aeróbico. Significa esto, que si yo antes caminaba 5 cuadras, ahora podía caminar 10. ¿Sí? Por supuesto, y con esto lo quiero volver a tomar en pinza. No significa que ya me meto el agua y mañana puedo caminar las 10 cuadras, no. Necesito verme en la obligación de hacer un trabajo progresivo, tiene que ser un trabajo que esté a la altura de las circunstancias en función del objetivo, y siempre trabajado con un profesional. Y por último, esto que yo les decía, el aumento del retorno venoso y el mejoramiento de la presión sistólica, ¿verdad? Que esto que yo les decía hasta el momento, y acá si vemos el corazoncito, sería de alguna manera representando esto que yo les decía de poder estar en relación a la base aeróbica. Esperen que quiero cambiar esto acá, para poder verlos a todos. ¿Cómo era? Acá. Cuéntenme un poco. ¿Cómo vamos hasta ahora? Díganme si hablé demasiado, si hablé mucho. Levántenme una mano, por lo menos. Bien ahí. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Me gustaría ver si hay algunos que tienen alguna pregunta que quiera hacer al respecto, algo que les interese, que les gustaría que podamos charlar, algo que pasé por alto. Estoy viendo cómo se hace esto de... Ahí veo. Hola Martín. Ahí los veo a todos. Bueno, entonces, ¿estamos todos bien? ¿Quedó más o menos claro? Explícame, cuénteme una cosa, díganme, porque yo por ahí tengo la tendencia de irme por las ramas, como lo habrán notado. Entonces, frente a la necesidad de hablar algo tan complejo, frente a la necesidad de tocar un tema que nos afecta a todos de cerca, en mayor o menor medida, porque siempre tenemos a alguien que tenga sobrepeso, siempre conocemos a alguien que de alguna manera tiene algún conocido, o nosotros mismos podemos estar viéndonos afectados por una situación de ese tipo. A mí me gustaría, primero que nada, agradecer al club que me permitió el espacio, agradecer a los que están, y bueno, ver posibilidades de más adelante de poder disertar un poco más sobre esto. Si les gustó la charla, me gustaría que la pudieran comentar porque primero que es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho. La obesidad me parece a mí que necesita de un abordaje de la educación física bastante amplio. Nosotros, en calidad de promotores de la actividad física y en calidad de promotores de la salubridad, creo que tenemos una responsabilidad gigante a la hora de atender situaciones de estas características. Por eso que yo me asumo y me siento en la responsabilidad de poder explicar esto, de poder de alguna manera disertar o desde mi humilde posición poder explicar lo que yo conozco de obesidad, saber de que no conocemos mucho de obesidad, de que hay muchísimas investigaciones que se están haciendo afuera en otros países, porque la obesidad en tiempos tan complicados como estos no deja de ser como vimos al principio, una condición que afecta a 40 millones de personas a nivel del mundo. En el año 2017, para dar un número más concreto, más de 750.000 personas fallecieron por causas afectadas a la obesidad. Es un número importante, chicos.
Esto significa de que tenemos que asumir una responsabilidad que está bastante importante. En el caso de los profesionales de la actividad física, como es el mío, nos vemos en la obligación, creo yo, de estar permanentemente actualizándonos al tema, porque, como les digo, son investigaciones que se van dando, son cosas que se van manifestando, son nuevas investigaciones. Antes creíamos que el tejido adiposo antes era solamente un tejido de reserva y ahora sabemos que tiene una función endocrina bastante importante. Hay un montón de cosas que todavía no conocemos y me parece que desde ese lugar es importante que podamos desarrollarnos un poco, seguir capacitando, así que invito a todos a que se vayan interiorizando un poco más sobre la obesidad, sepan que estoy a disposición de todos y cada uno de ustedes para poder los que me conocen, saben cómo, todos los que están acá creo que son los que me conocen, no sé cómo volver le voy a hacer una infidencia, no sé cómo volver a la pantalla negra grande. Estoy trabajando con una pantallita chiquitita en que veo cuadradito y le veo la cara a todos. Pero entonces no quiero tocar más porque recién toqué algo y borré todo. Entonces lo que les quiero decir es esto. Primero que nada, los que saben, sé que todos pueden ubicarme, así que estoy a disposición para todos. Espero les haya servido mucho lo que hemos disertado, espero no haber sido tan enredado, porque sé que tocar conceptos desde el punto de vista endocrino, sé que tocar conceptos desde el punto de vista psicológico, hablar de fisiología el esfuerzo es bastante complejo, es bastante grande, y créanme que hemos visto solamente el 3% de todo, y en esto acá aparece todo. Es maravilloso esto porque es muy grande lo que hablamos de obesidad. Así que qué bueno, para cerrar, que ya que me quedan estos últimos 2 minutos, ¿soy yo o el tiempo cambia acá en Zoom? Porque pareciera que todo vuela, explota todo. Gracias, Laura, ahí que me tiraste el 2, me encantó ese 2. Escúchame una cosa, chicos. Primero que nada, gracias a todos. Laura, gracias. Martín, gracias. Estefi, gracias del otro lado. Luis, Emma, todos los que pude ver. Hay muchos que por ahí no veo porque no quiero tocar mucho porque se me desarma. Gracias a Eli, por el apoyo. Pablo. A Eli, Marcelo, Pablo, a todos ahí. Un placer. Espero que les haya servido. Anto, ¿está ahí? Hola, Anto, ¿cómo va? Está, Anto, está. Ah, no la había visto. Che, no me la tengan escondida, me la tienen atrás de bambalina. No es justo. Estoy en pijama, Ah, está en pijama, bueno. Está todo permitido. En etapas de cuarentena está todo permitido. Bueno, en Zoom Excelente, el tiempo explota. se va. Excelente. En Zoom el tiempo vuela. El tiempo corre, esto es como una bomba de tiempo, es una misión imposible eso. Así que, bueno, primero que nada, quiero volver a repetir. Gracias, mil gracias a todos los que me hicieron el aguante, todos los que estuvieron del otro lado. Espero haberlos ayudado y estamos para más, para todo lo que quieran, estamos a disposición. Esperamos que esto termine pronto, de la mejor manera, y poder reencontrarnos en la pileta o en cualquier otro espacio y poder, en el mejor de los casos, poder abrazarnos y saludarnos de la mejor manera. Gracias al club, gracias a todos. Y bueno, cerramos desde acá si les parece. Fuerte Gracias, aplauso. Seba. Excelente. Excelente charla, Seba. Muy bueno. Gracias.